Amigos, vamos a hablar de EPSAS, un rumor que ha estado circulando en las redes sociales. Esperemos que sea solamente rumor, ahora lo vamos a aclarar, sobre el incremento en las tarifas. Estamos junto al jefe del Departamento de Atención al Usuario de EPSAS, Edgar Castillo, que nos acompaña vía Zoom. Bienvenido, Edgar, ¿cómo está? Buenos días. Gerardo lo saluda. Rumor, algo de cierto, ¿qué es lo que sucede con las tarifas? Adelante. Muy buenos días, Gerardo. Gracias por el espacio que nos dan. Un saludo a la audiencia de su programa. Sí, evidentemente están circulando algunos rumores y versiones antojadizas o malintencionadas de cierto sector que no sé a qué se debe. Justamente estamos para ello, para desvirtuar y negar totalmente estas versiones que están circulando, sobre todo en redes sociales. No hay ningún incremento de tarifas. Nuestras tarifas vigentes que aplican para el servicio de agua potable se han establecido desde el año 2009 mediante resoluciones de nuestro ente fiscalizador y regulador, como es la Autoridad de Fiscalización, y desde ese año no han sufrido ninguna variación y se mantienen estables a la fecha. ¿En ninguna zona? Para ninguna zona. Ustedes conocen que EPSAS abastece del servicio tanto a La Paz como a El Alto. Y cuando hablamos de municipios también de La Paz, son municipios aledaños que también se benefician con el servicio de EPSAS. Estamos hablando de 7 municipios ya que se abastecen con el servicio de agua potable. En ningún sector, en ninguna de las ciudades se está elevando o no existe tal elevación de tarifas en este caso. Entonces, aquellos usuarios que denunciaban, por ejemplo, que tiene el mismo consumo de todos los meses, pero ahora se incrementaron los costos, les aparece más en las boletas, tienen que sacar más presupuesto de la familia para el servicio de agua potable, ¿significa que algo sucede en ese medidor, en esa casa específicamente? Sí, evidentemente, como oficinas ODECO atendemos evidentemente diariamente reclamos de este tipo de la variación de consumo. Aquí lo que se presenta en realidad, como todo servicio, es la variación de consumo de un mes a otro. Ahí es donde se presentan estos reclamos puntualmente, y también de esta misma forma específicamente nosotros atendemos estos reclamos para determinar estas causas de incremento de consumo, lo cual evidentemente al sufrir un incremento de consumo sufren esta variación por la estructura tarifaria que se tiene, pero de ninguna manera la tarifa como tal está variando. Lo que varía en este caso es el consumo del servicio. Claro. ¿Cómo se estructura este sistema de tarifas de EPSAS, Edgar? En algunas ciudades, por ejemplo, hay la categorización de viviendas, de zonas, de barrios. ¿Cómo hace EPSAS para el cobro del servicio de agua? Evidentemente, en la estructura tarifaria hay las categorías en función de la actividad que existe en un predio. Por ejemplo, estamos viendo en imágenes una construcción de un edificio, sí, de varios pisos. Ese tipo de construcción, al usar el agua específicamente para ese trabajo, para esa construcción, tiene una categoría diferenciada a la doméstica. En este caso se aplica una categoría de construcción, o es la industrial, en tanto dure este proceso de construcción de un edificio, por ejemplo. Tenemos la categoría doméstica, la comercial y la industrial. La doméstica es propiamente para las viviendas en cualquier sector, tampoco hay variación en esto, en cualquier sector de la ciudad, la vivienda, si es únicamente vivienda, tiene la categoría doméstica. Lo comercial es lo que conocemos de locales comerciales, restaurantes, snacks, a eso se aplica lo comercial. Y la categoría industrial viene propiamente a las industrias, a las fábricas, o en este caso a un proceso de construcción de un predio con ciertas características, previamente con notificaciones que se emiten de forma rutinaria
es un trabajo también operativo que EPSAS hace de identificar estos predios, la variación de sus actividades, para aplicar la categoría que le corresponda en cada caso. ¿Y cuál es la tarifa según los volúmenes promedio que se manejan? Por ejemplo, en la categoría doméstica tenemos una escala. Si un usuario consume hasta 15 metros cúbicos, se aplica la tarifa solidaria, que es la más baja del sistema tarifario, incluso yo diría a nivel nacional, que se aplica en EPSAS La Paz. La categoría solidaria, por ejemplo, tiene un costo de 1.78 bolivianos por metro cúbico, hasta los 15 metros cúbicos. A partir de los 15 metros, si ha pasado ese rango, ya se aplican las escalas, por ejemplo, de 3.50 y sucesivamente hay rangos de consumo que evidentemente hacen a la variación de la tarifa. A ver, entonces, y ya para terminar, si entendimos bien, si una persona vive sola y consume un poco menos de los 15 metros cúbicos, paga ese monto que nos dice de 1 boliviano y pico. ¿Es así? Exactamente. Por ejemplo, alguien que está en una vivienda con una familia reducida, no pasa los 15 metros cúbicos, supongamos que está con 10 metros cúbicos, calculamos a 1.78 bolivianos por cada metro cúbico, le da alrededor de 17,80 bolivianos, más un cargo fijo que se pone de emisión de factura, 5 bolivianos, no va a pasar de 22, 23 bolivianos esa factura que se emite en esa vivienda, digamos, de consumo reducido y controlado que tiene el usuario. Bien, perfecto. Esto ya le sirve de parámetro a la gente para que vaya haciendo cuentas, para ver si la factura que le está llegando efectivamente es lo que está consumiendo, según el número de integrantes en el hogar. Edgar, muchas gracias por la explicación y por la aclaración, además de las tarifas. Gracias. A ustedes, Gerardo, muy amable. Gracias por la entrevista. Hasta otra oportunidad.